que ya estamos comunicados con la ciudad de Montevideo, con nuestro compañero y amigo Álvaro Díaz. Muy buenas tardes, Alvarito. Muchas gracias por el contacto. Buenas tardes, Manuel, y a la audiencia, a Guerra también ahí en los controles. Muchas gracias nuevamente por la invitación, es un placer como siempre. Bueno. Déjame también saludar a algunos amigos que reconocí entre los mensajes, a Raquel, a Brian Ibarra, entrañables uruguayos residentes en Buenos Aires, a los que tuve el gusto de conocer personalmente. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con el capítulo Uruguay, pero hay una cosa, hay un hecho que pasó ahora hace 48 horas que tenía que ver con una denuncia que había hecho una chica Trump contra Yamandu Orsi. Yamandu Orsi es uno de los candidatos que tiene el Frente Amplio del Uruguay, que está en las internas, que puede llegar a ser el presidente, ¿no?, de la República, el futuro presidente, y hubo una operación. Álvaro, contanos un poco qué fue lo que pasó, por favor. Sí, meses atrás, en el mes de marzo, a comienzos de marzo, el 10, Romina Celeste, una militante activa del Partido Nacional, y digo y recalco, militante activa del Partido Nacional, porque ahora todos sacan los pies del plato, nadie la conocen, pero están circulando en redes sociales fotos de Romina abrazado con el presidente Lacalle, con Jorge Gandini, con la precandidata Laura Raffo, con el precandidato Álvaro Delgado. O sea, no era una desconocida para el Partido Nacional. Hizo una denuncia terrible contra el compañero Yamandu Orsi, que, como tú muy bien decías, en Uruguay el próximo presidente de la República va a ser o Yamandu Orsi o Carolina Cose, una de las dos compañeros frente amplistas que van a comparecer en las internas del próximo 30 de junio, va a ser el próximo presidente o presidenta de la República. Nada más y nada menos que eso. Se hizo una operación, se hizo una denuncia, se denunciaba que Yamandu Orsi había maltratado a una mujer trans también, a Paula Díaz. Al final todo se descubrió, confesaron ambas que todo había sido una patraña que por otra parte no tiene, por un lado un aspecto personal, ¿no? Estamos hablando de que se afectó a una persona, a Yamandu Orsi, pero fundamentalmente a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su entorno familiar, con una denuncia que bueno, que el tiempo demostró que era falsa, que era completamente falsa. Pero ahora viene la segunda parte. Te adelanto que hace pocos minutos atrás, 3, 4 minutos atrás, en los portales de noticias uruguayos recogen declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, muy molesto por lo que el Frente Amplio está planteando al respecto. El Frente Amplio está planteando algo que es de sentido común. Estas dos mujeres solas no pueden haber organizado una movida que contó con miles de trolls en redes sociales, a los que se ha ido rastreando, con menciones en redes sociales y con una inversión seguramente de mucho dinero con la que ellas seguramente no cuentan. Exactamente. Entonces, aquí la justicia ya no solamente tendrá que castigar ejemplarmente esta patraña de las que fueron protagonistas estas dos personas, sino que además habrá que investigar el origen de esto, porque eso hace a la calidad de la democracia. Acá hubo una operación política hecha seguramente con el interés de tirar abajo a uno de los más firmes candidatos a ser presidente de la República a partir del 1 de marzo de 2025. Exactamente. Bueno, pasando a otro tema, un hecho importantísimo para el Uruguay y su gente. Ustedes saben que estaba en Uruguay, un sector del Uruguay, con la Central Obrera a la cabeza, estaba recolectando firmas para la modificación de la ley que tiene que ver con la previsión social. Bueno, la ley electoral requiere que
hayan 270.000 firmas aproximadamente para poder llevar esta ley a plebiscito con una propuesta. Pues bien, el PIT-CNT, con sectores políticos y sectores sociales, logró juntar más de 430.000 firmas y fueron entregadas a la Corte Electoral, que la está analizando. Alvarito, por favor, referinos a eso un poco, si te parece. ¿Cómo no? Efectivamente, Uruguay tiene, es una ventaja que la Constitución uruguaya tiene, dos mecanismos que permiten que la ciudadanía pueda expresarse respecto de leyes. El referéndum, en primer lugar, contra una ley. Hemos hecho en Uruguay en varios momentos, hemos impulsado las organizaciones políticas y sociales populares ese mecanismo para detener la aprobación de alguna ley parlamentaria, o el instrumento del plebiscito para proponer una ley, para lo cual se necesita, como tú decías, 270 y algo de mil firmas, 273.000 y pocas firmas, que equivalen al 10% del padrón electoral, que en Uruguay es de 2.735.000 personas. Efectivamente, en esta oportunidad, en un récord de muy pocos meses, porque se podía, el mecanismo permitía que fueran solamente 6 meses el tiempo del cual se disponía. Bueno, en ese tiempo, sin respaldo económico, sin respaldo en los medios de comunicación, las organizaciones populares lograron la hazaña, como tú muy bien decías, de conseguir 430.000 firmas, que lo que permiten, y esto para mí es el primer mérito, permiten que hoy en Uruguay se discuta sobre seguridad social. Más allá de la elección que cada una y cada uno de los uruguayos hará el último domingo de octubre, cuando tengan que votar en este plebiscito que se vota junto con la elección nacional, con la elección de autoridades nacionales, más allá de lo que finalmente cada uruguayo termine por votar, por elegir, por decidir, ya tiene virtualmente, porque las firmas están, porque seguramente la Corte validará las firmas, la posibilidad de que este tema sea discutido y decidido con el protagonismo de la gente. Y ese es el primer mérito que yo quiero destacar de esta recolección de firmas. Una recolección de firmas que pretendió ser invisibilizada por los grandes medios de comunicación y fundamentalmente por los actores políticos del gobierno, que hicieron silencio durante meses. Yo le hago un seguimiento periodístico a este tema desde hace más de 2 años, cuando se empezó a discutir en Uruguay la posibilidad de una reforma jubilatoria. Y te quiero decir que durante semanas había silencio de radio. ¿Cuándo se rompe ese silencio? Cuando es evidente que el movimiento popular va a alcanzar las firmas. Y en el momento que la central sindical anuncia que ha llegado al mínimo de 270.000 firmas, en ese momento se desata una verdadera histeria colectiva de parte de las autoridades gubernamentales, de los referentes de la coalición de las derechas en Uruguay, de todos los partidos, empezando a criticar duramente los contenidos del plebiscito. Que si te parece, hago un último comentario al respecto. O sea, claro, podemos dar los 3 aspectos fundamentales, Alvarito, que tienen que ver con esta reforma, con este cambio exacto. a la ley. Mira, la reforma establece 3 puntos fundamentales. En primer lugar, devolver a 60 años la edad mínima a partir de la cual las personas pueden jubilarse. En segundo lugar, establecer un aumento de las jubilaciones mínimas también, que hoy en día en Uruguay son de 17.000 pesos, y pasarlos a aproximadamente 21.000 pesos, que es el valor del salario mínimo nacional. Lo que se plantea en la papeleta es que las jubilaciones mínimas tengan el valor equivalente al del salario mínimo nacional. Y en tercer lugar, la eliminación de las AFAPs, lo que en Argentina eran las AFJP,
ese engendro, ese invento que nació en América Latina, en el Chile de Pinochet, que fue la dictadura pinochetista, el primer gobierno que se animó a privatizar la seguridad social en su país. Y que bueno, ese modelo después, en pleno auge del neoliberalismo en los años 90, en Argentina con Menem, en Uruguay con Lacalle Herrera, el padre del actual presidente de la República, se aplicó la misma receta, que es ni más ni menos que privatizar una parte muy importante del sistema de previsión social y pasarlo al sistema financiero. Porque estas empresas, las AFAPs, las AFJP, naturalmente no son organizaciones sin fines de lucro, no son organizaciones de beneficencia, no son Cáritas, por decir un ejemplo, ¿no? Seguro, claro. Son financieras que vienen que son bancos. Ahora, Álvaro, te digo para poner un ejemplo, ¿cuánto está cobrando hoy un jubilado? Ya dijiste que un jubilado hoy aproximadamente en el Banco de Previsión Social cobra 17.000 pesos. ¿Cuánto cobra uno que cobra en la SAFAP, por ejemplo? Un porcentaje importantísimo de las jubilaciones que se pagan por AFAPs son jubilaciones que no llegan al valor de 1/3 de la jubilación mínima que paga el Banco de Previsión Social. O sea, después de 27 años de instalado el sistema de AFAPs, es un escándalo el valor de la jubilación que paga la AFAP. Pero además, no solamente eso, cuando desde el nacimiento, a lo largo de todo el ciclo vital, en la edad de trabajo, cuando uno está enfermo, cuando tiene una dificultad, cuando un familiar tiene una dificultad, siempre está presente el BPS, el Banco de Previsión Social, lo que en Argentina sería la ANSES. O sea, cuando uno tiene algo, necesita de la cobertura del Estado, está el BPS, está el Banco de Previsión Social. La AFAP jamás está. La AFAP lo único que hace es recaudar, invertir y ganar, y después pagar jubilaciones la contraparte de la AFAP son jubilaciones de miseria. Yo quería decirte además, me gustaría decir lo siguiente, es una sugerencia que te voy a hacer a ti, al programa. Es muy interesante poder entrevistar a economistas como Antonio Elías, que han sido factotum, han sido creadores de proyectos alternativos en materia de reforma de la seguridad social. Por ejemplo, el proyecto que se llama La Seguridad Social en el Uruguay del siglo XXI, elaborado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, es un proyecto que tuvo un aporte muy importante de Antonio Elías, del economista Antonio Elías, que para ubicarte, para contarte, fue uno de los primeros economistas del equipo del general Seregni en 1971. Antonio es un fundador de... Sí, lo conozco personalmente, por suerte. Un gran compañero. Entonces, volviendo a los 3 puntos, vamos primero a los 60 años. La primera cosa que se está haciendo y que quiero comentarle a la audiencia es, como ha pasado en Argentina, como pasa hoy, yo soy un atento lector y escucha de los debates políticos en la República Argentina, lo primero que se instala es la mentira, que se pretende instalar es la mentira, la falsedad, el susto. Lo primero es los 60 años. ¿Por qué 60 años? No, en primer lugar, no se obliga a la gente a jubilarse a los 60 años, porque no es lo mismo. Hay mucha gente que prefiere trabajar algunos años más y tener algún incentivo, y poder jubilarse con un monto superior. Bueno, eso, el plebiscito que impulsamos, lo mantiene absolutamente. Tú te vas a poder jubilar a la edad que elijas, pero vuelve pasos atrás a los 60 años y no a los 65, como la ley aprobada en el Parlamento por el gobierno de la coalición de derecha en Uruguay llevó meses atrás, permite que las personas, porque no es lo mismo una persona que a lo largo de su vida tuvo un trabajo estable, bien remunerado, en condiciones de confort laboral y estabilidad laboral, y eso le permite planificar su vida y decir, bueno, yo puedo
jubilarme más allá de los 60 años porque tengo estas condiciones, entre otras cosas tiene trabajo, cosa que no es sencilla, a una persona que ha vivido a lo largo de toda su vida laboral o en el último tramo de su vida laboral la incertidumbre de tener que vivir de pequeñas changas, de trabajos precarios, de trabajos muchas veces muy mal remunerados y muchas veces en pésimas condiciones laborales en que los tienen que llevar adelante. Entonces nosotros lo que permitimos con el impulso de esta nueva ley, con este cambio en la Constitución que estamos impulsando, es que las personas a partir de los 60 años se puedan jubilar. Claro. Y eso favorece directamente a las personas de menos recursos, a los más pobres de la sociedad, a las personas que no pudieron a lo largo de toda su vida laboral poder, como te decía, tener un trabajo razonablemente estable y razonablemente bien remunerado. Con lo que hizo el gobierno de la calle Pou y de sus secuaces, Colorado, yo siempre señalo esto porque siempre hablamos de los blancos, pero hay que hablar de los blancos, de los colorados, de los militares del Cabildo Abierto, del Partido Independiente, que son más realistas que el rey muchas veces. Sí, sí. Bueno, esa gente lo que hizo fue condenar a que esas personas que a gatas llegaban a los 60 años a jubilarse, a tener que esperar 5 años más. En un mundo ideal, porque ellos viven en el mundo de Narnia, ¿viste? En Disneylandia, en Walt Disney, en un mundo donde el trabajo hay para todos. Bueno, pero eso no es la realidad. Y mucho más, a partir de los 60 años, menos del 10% de las personas en Uruguay tienen trabajo estable. Entonces condenaron al extender a 65 años de edad a que ese 90% de personas que no tienen un trabajo estable tengan que remar y remar y remar hasta los 65 para poder alcanzar una prestación. Bueno, claro, eso nosotros vale aclarar, Alvarito, que esto que vos estás planteando es una ley que está vigente, ¿no? Hasta el día de hoy, en el Uruguay. La gente se puede jubilar a partir de los 65 los varones y 60 las mujeres. Sí, exacto. Entonces, lo que pretendemos es... 65 años todos, con la ley 65 años todos. Bueno. Lo que pretendemos es volver a los 60 años, no para obligar a nadie a jubilarse a los 60, sino para que los que la pasan peor tengan la posibilidad a los 60 años de tener un mínimo, un reaseguro, algo que les permita sobrevivir. Porque tampoco estamos hablando de jubilaciones de privilegio, ¿no? Claro. Ahora, Álvaro, te quería proponer esto. Mirá, según la gente que está que están en contra de esta reforma de la ley, lo primero que dicen es de dónde va a aparecer la plata, ¿no? Entonces, yo he visto a algunos compañeros, como por ejemplo el secretario general de FUCBAN, que es la cooperativa de vivienda, dando una serie de datos concretos de dónde saldría el dinero. ¿Está? Exacto. Porque no es que no es un país que no tenga dinero para pagarle a su jubilado y pensionado. Lo que hizo el gobierno de las derechas en Uruguay, el gobierno de la coalición liderado por el presidente Lacalle Pou, fue, bueno, tenemos un problema de sustentabilidad en el sistema y entonces, ¿qué hacemos? Recortamos beneficios y en lugar de que las personas se puedan jubilar a los 60 años, los jubilamos a partir de los 65, tienen que trabajar y aportar 5 años más para jubilarse. Pero además de eso, si no es castigo suficiente, los jubilamos con menos importe. Cuando una persona a los 65 años se jubile, con la nueva ley, con la ley aprobada en el Parlamento el año pasado, se va a jubilar en peores condiciones que lo que se jubilaba antes. Bueno, nosotros también eso lo tenemos en cuenta en la papeleta. Lo que planteamos además es, Uruguay no tiene solamente un problema de sustentabilidad en su sistema de seguridad social y por eso hay que recortar. No, Uruguay lo que tiene son profundas inequidades, profundas injusticias que hacen
que un trabajador en cualquier rama de actividad que se desempeñe aporte el 15% de su salario a la seguridad social, que las empresas aporten, un empresario aporte el 7,5% nada más, y que en particular los empresarios del agro, como muy bien denunció en el último acto del PIT-CNT, aporten menos del 2% a la seguridad social, aporten en promedio el 1,9%. Y quiero hacer una pequeña aclaración al respecto. No se me escapa que en Uruguay una parte muy importante de las empresas que son creadoras de trabajo son empresas de porte mediano y pequeño. Pero no estamos hablando, pero hay empresas internacionales, empresas importantes, los propios empresarios agropecuarios que se dedican a la soja o a la ganadería extensiva, que todos sabemos que lo que ocupan en materia laboral es muy poco, ocupan a muy pocos trabajadores. Bueno, esa gente no aporta casi nada. Y eso es una inmoralidad. Y no lo podemos permitir. Y nosotros, una fuerza política de izquierda como es el Frente Amplio, tenemos que poder instalar este tipo de debates. Nosotros tenemos que poder decirle y que la gente decida, poder decirle a la ciudadanía estas cosas y que la gente decida, bueno, ¿vamos a mantener estos privilegios o vamos a recaudar más a los que tienen más para aquellos que tienen menos? Que fue, de alguna manera, el espíritu de la reforma tributaria que llevó adelante Tabaré Vázquez en el primer gobierno del Frente Amplio. Claro, acá una amiga suya, Sandra Rapo, le pregunta si el jubilado puede seguir trabajando en blanco como en la Argentina. Sí, con la nueva ley puede seguir trabajando, pero en condiciones que son tan paupérrimas que no es para nada conveniente seguir haciéndolo. Porque, o sea, las condiciones establecidas, ellos han publicitado mucho eso, han publicitado con la nueva ley que los jubilados pueden seguir trabajando. Sí, ya podían hacerlo en algunas condiciones, pero las condiciones en las cuales se establecieron son tan paupérrimas, tan perjudiciales, que le conviene más no seguir haciendo o hacerlo en negro que hacerlo en blanco. Claro. Bueno, Álvaro. Y aprovecho a mandarle un gran saludo a Sandra, por supuesto. Bueno, Alvarito, como siempre, ha sido muy esclarecedor tu informe. Yo diría que para la próxima vamos a hablar sobre la forma de financiación de esta reforma, ¿no? Porque acá, quiero decir, hay alguien a quien yo admiro profundamente, que es Jorge Notaro. Es un economista de fuste, grado 5 de Uruguay. Nadie lo puede... Bueno, sí, lo discuten, ¿no? Que es uno también de los autores que colaboró con esta propuesta de ley, ¿no? Que como bien vos decís, toda la derecha mediática sale a golpear de dónde va a salir el dinero, ¿no? Cuando todos sabemos toda la plata que hay que poner año tras año con la caja militar, por ejemplo. Porque además, lo último que quería mencionar es lo siguiente: eliminadas las AFAPs, el dinero que va a las AFAPs, que el año pasado fue de casi 1.400 millones de dólares, sí, que para números de Uruguay, que es una cifra escandalosa, va a pasar a ser administrada por el BPS. Exacto. Es dinero que deja de ser parte de la calecita financiera de las AFAPs y va a volver a manos del Estado uruguayo, de quienes nunca debió dejar estar en sus manos, de las y los trabajadores. Porque incluso, déjame decirte en el final una cosa muy graciosa, no es tan graciosa porque lo dicen muy en serio. Ellos dicen: estamos robándole los ahorros a los uruguayos. Sí. Estamos confiscando los ahorros de los uruguayos. Y nosotros hemos dicho, y todo el mundo sabe que es verdad, que no mentimos, que los trabajadores no le mentimos a los trabajadores. Que si mañana un trabajador va al mostrador de la FAP y dice: bueno, yo quiero llevarme mi platita,
le van a decir, no, mire, usted no se puede llevar nada de acá, porque es mentira, porque lo que hacen los fondos de administradores de pensión es administrar esos fondos, obtener su propia ganancia y el resto para pagar jubilaciones paupérrimas como la que se pagan por AFAP. Ahí está. Alvarito, muchísimas gracias por el contacto del día de hoy, muy generoso con nuestro programa, te mandamos un abrazo enorme. Yo también a ustedes, un fuerte abrazo y como siempre ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Estás escuchando A Voz Patria.